sea atenta a recibir continuamente la palabra de mi fiat, que es portador de creación, de vida y de conservación. No desprecian a un profeta más que en su tierra. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Partió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le seguían. Llegado el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Y muchos de los oyentes decían admirados: ¿y los milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué se refiere? ¿No es este el hijo de José? Jesús les decía: Sin duda vosotros diréis: lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se asombraba de su incredulidad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Marcos 6, 4 a 6. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó, imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Y recorría los pueblos del contorno enseñando. Jesús en su vida pública y apostólica. Del libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Visita de la Reina Celestial en el día 27. Ahora, tú debes saber que la luz de la Divina Voluntad me hacía ver cómo malamente y con cuánta ingratitud trataban a mi hijo. Su paso lo dirigió hacia Jerusalén. Su primera visita fue al Templo Santo, en el cual comenzó la serie de sus predicaciones. Pero, ¡qué dolor! Su palabra llena de vida, portadora de paz, de amor y de orden, era escuchada y malamente interpretada, especialmente por los doctos y sabios de aquellos tiempos. Y cuando mi hijo decía que era el Hijo de Dios, el Verbo del Padre, aquel que había venido a salvarlos, lo tomaban tan a mal que con sus miradas furibundas lo querían devorar. Oh, cómo sufría mi amado bien Jesús, su palabra creadora, rechazada. Le hacían sentir la muerte que daban a su palabra divina, y yo era toda atención, toda ojos para mirar aquel corazón divino que sangraba, y le ofrecía mi materno corazón para recibir las mismas heridas, para consolarlo y darle un apoyo en el acto en que estaba por sucumbir. Oh, cuántas veces después de haber interrumpido su palabra,
lo veía olvidado por todos, sin que ninguno le ofreciera un descanso. Solo, solo, fuera de los muros de la ciudad, en despoblado, bajo el cielo estrellado, apoyado en un árbol, lo veía llorar, orar por la salvación de todos. Y tu mamá, hija querida, desde mi casita lloraba junto, y en la luz del fiat divino le mandaba mis lágrimas como alivio, mis castos abrazos y mis besos para reconfortarlo. Pero mi amado hijo, al verse rechazado por los grandes, por los doctos, no se detuvo, ni podía detenerse. Su amor corría porque quería las almas. Entonces se rodeó de pobres, de afligidos, de enfermos, de cojos, de ciegos, de mudos y de tantos otros males que oprimían a las pobres criaturas. Todos estos, imágenes de los tantos males que había producido la voluntad humana en ellas. Y el querido Jesús sanaba a todos, consolaba e instruía a todos. Así que se convirtió en el amigo, el padre, el médico, el maestro de los pobres. Marcos 6, 2. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía: ¿De dónde le viene esto, y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? Sea atenta y no dejes escapar nada. De otra manera sofocarías un acto de mi voluntad y me obligas a repetir mis lecciones. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 33, capítulo 24, párrafo segundo. Mi pequeña hija de mi voluntad. Como a hija suya, siento la necesidad de amor, de que la hija conozca sus secretos. Si no hiciera esto frecuentemente, quedaría sofocado por las olas altísimas de amor que salen de mí. Así que el hablarte de mi voluntad es para mí refrigerio, es alivio, es bálsamo que mitigan mis llamas para no hacerme quedar sofocado y quemado por mi amor. Soy Jesús todo amor, y mi más grande amor lo manifiesto hablando de mi querer divino. Pero ¿sabes por qué? La esencia de nuestra vida viene reconocida con hablar de Él. Y mi fiat en mi palabra biloca y repite nuestra vida en medio a las criaturas. No hay gloria más grande para nosotros, ni real plenitud de desahogo de nuestro amor excesivo, que ver nuestra vida bilocada para darse, tomar posesión, hacerlas nuestro lugar de centro, por cuanto la criatura es capaz. Es un reino de más, de amor y de voluntad nuestra que adquirimos. Así que nuestra obra creadora no ha terminado, sino que continúa, pero no creando nuevos cielos y soles en el universo. No, sino que nuestro fiat divino se ha reservado el continuar la creación en virtud de su potencia creadora, que en cuanto pronuncia su fiat, crea, biloca, repite nuestra vida en medio a las criaturas. Continuación de creación más bella no puede haber. Por eso préstame atención y escúchame. Nuestra Majestad Suprema tiene establecido ab eterno
todas las verdades de la divina voluntad que debe manifestar, las cuales están como tantas reinas en nuestro ente divino, esperando con amor invicto tomar el camino para la tierra, para llevar como reinas el gran bien a las criaturas de estos conocimientos de nuestro fiat, las cuales tendrán el oficio de maestros para formar a las criaturas según las verdades que anuncian. Estas reinas de mis verdades darán el primer beso de la vida del fiat y estarán dotadas de virtudes transformadoras para transformar en la misma verdad a aquellos que las escuchan, y se quedarán con ellos, prontas a sus necesidades para ayudarlos, para instruirlos. Serán todo amor para ellas, dispuestas a darle lo que quieran, siempre y cuando las escuchen, y se harán conducir y manejar por ellos. Ahora, de todas las verdades sobre nuestra voluntad, no todas han salido, y aquellas que faltan esperan con ansia partir de dentro de nuestra divinidad para cumplir su oficio y ser portadoras y transformadoras del bien que poseen. Y cuando todas las verdades que hemos dispuesto sacar sean manifestadas, todas juntas estas nobles reinas asaltarán a nuestro ser divino y como ejército invencible, con nuestras mismas armas divinas, nos vencerán y obtendrán el triunfo del reino de la divina voluntad sobre la tierra. El resistirlas nos será imposible, y con vencer a Dios vencerán también a las criaturas. He aquí el por qué continúa aún mi decir, porque todas las reinas no han salido fuera de nuestra divinidad para cumplir su oficio. Y así como el hablar de mi voluntad es continuación de la creación del fiat que creó el universo, y así como entonces la creación del universo fue preparación a la creación del hombre, así hoy mi hablar sobre mi fiat no es otra cosa que continuación de la creación para preparar la suntuosidad, la decencia a mi reino y a aquellos que lo poseerán. Por eso, sé atenta y no dejes escapar nada. De otra manera, sofocarías un acto de mi voluntad y me obligas a repetir mis lecciones. Marcos 6, 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Como me creían hijo de San José, decían que no podía salir de un artesano el Mesías prometido. La desconfianza siempre pone obstáculo a la unión entre creador y criatura. Es la que le impide el vuelo hacia quien tanto la ama. La hace vivir a ras de tierra y a pesar de que no caiga, le hace sentir a lo vivo sus pasiones. Mucho más que la desconfianza, ha sido el acto débil en el curso de los siglos y a veces aún las almas buenas
han retrocedido en el camino de las virtudes por causa de la desconfianza. Y yo, para quitar este entorpecimiento que produce el espectro de la desconfianza, he querido mostrarme contigo todo amor y a lo familiar más que padre e hija, para volver a llamar no solo a ti, sino a todos los demás a vivir como hijos, como arrullados en mis brazos. Y yo he gustado, y también tú, como es bello tener a la criatura toda amor y toda confianza conmigo. Yo puedo dar lo que quiero, y ella no tiene ningún temor de no recibir lo que quiere. Así que puesta en orden la verdadera confianza entre la criatura y yo, viene quitado el mayor obstáculo para hacer reinar mi divina voluntad en sus almas. Entonces, hija mía, yo sé hacia dónde tienden mis miras y a qué deben servir. Sé lo que hago de grande y bello cuando elijo a una criatura. Y ellos que saben, y además siempre tienen algo que decir sobre mi obrar. Mi breve vida acá abajo no fue perdonada cuando mi santísima humanidad estaba en medio a ellos, y yo era todo amor para ellos. No obstante, si me acercaba demasiado a los pecadores, tenían que decir. Decían que no era decoroso para mí tratar con ellos, y yo los dejaba decir. Y sin dar importancia a su hablar hacia mis actos, me acercaba más a los pecadores, los amaba de más para atraerlos a amarme. Si hacía milagros, tenían que decir, pues como me creían hijo de San José, decían que no podía salir de un artesano al Mesías prometido, e iban suscitando dudas sobre mi divina persona, tanto de formar nubes en torno al sol de mi humanidad, y yo suscitaba los vientos para desembarazarme de las nubes, y reaparecía más refulgente en medio a ellos para cumplir la finalidad de mi venida a la tierra, la cual era la redención. Por eso no te maravilles el que hayan encontrado qué decir sobre el modo como me he comportado contigo. Y si bien han formado nubes en torno al modo de obrar que he usado contigo, pero yo suscitaré mis vientos para desembarazarme de estas nubes. Y si aman la verdad, conocerán que el modo como me he comportado contigo, a pesar de que no lo he usado con otras almas, era necesario para nuestro amor, porque debía servir a nuestra misma voluntad para hacerla conocer y hacerla reinar. Marcos 6, 4. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio. Los hijos de la Iglesia serán sus más fieros enemigos. El pensamiento de los flagelos y de que yo los pudiera fomentar por salirme por mí de mi estado me traspasaba el corazón. El confesor continuaba sin estar bien, y yo rezaba y lloraba, y no sabía decidirme. El bendito Jesús venía como relámpago y huía, y me dejaba libre. Finalmente, movido a compasión, vino y compadeciéndome y acariciándome, me dijo: hija mía, tu constancia me vence. El amor y la oración me atan y casi me hacen guerra. Por eso he venido a entretenerme un poco contigo,
no pudiendo resistir más. Pobre hija, no llores. Heme aquí, todo para ti. Paciencia, ánimo, no te abatas. Si tú supieras cuánto sufro, pero la ingratitud de las criaturas a esto me obliga. Los pecados enormes, la incredulidad, el querer casi desafiarme. Y todo esto es lo menos. Si te dijera de la parte religiosa, cuántos sacrilegios, cuántas rebeliones, cuántos que se fingen hijos míos y son mis más encarnizados enemigos. Estos fingidos hijos son usurpadores, interesados, incrédulos. Sus corazones son cloacas de vicios, y estos hijos serán los primeros en desatar la guerra contra la Iglesia, y buscarán matar a su propia madre. Oh, cuántos están ya listos para desatarla. Por ahora, la guerra es entre gobiernos, naciones, pero dentro de poco harán guerra a la Iglesia, y sus más grandes enemigos serán sus propios hijos. Mi corazón está lacerado por el dolor, pero a pesar de esto, tolero que pase esta borrasca y que la faz de la tierra, las iglesias, sean lavadas por la sangre de aquellos mismos que la han ensuciado y contaminado. También tú únete con mi dolor, reza y ten paciencia mientras ves pasar esta borrasca. Modo para atraer a las almas al catolicismo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 3, capítulo 51. Habiéndome dado el confesor la obediencia de pedirle al Señor que me manifestara el modo cómo hacer para atraer a las almas al catolicismo y para quitar tanta incredulidad, yo se lo he pedido varios días y el Señor no se dignaba manifestarse sobre este punto. Finalmente, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, transportada dentro de un jardín que me parecía que fuera el jardín de la iglesia. Y ahí estaban muchos sacerdotes y otras dignidades que discutían sobre este tema. Y mientras discutían, salió un perro de desmesurado tamaño y fuerza, y la mayor parte de esas personas quedaban tan asustados y debilitados que llegaban a hacerse morder por aquella bestia, y después se retiraban como cobardes de la empresa. Aquel perro enfurecido no tenía fuerza de morder a aquellos que tenían como centro a Jesús en el propio corazón, que por lo tanto venía a formar el centro de todas sus acciones, pensamientos y deseos. Así, Jesús formaba el sello de estas personas y aquella bestia quedaba tan débil que no tenía fuerza ni siquiera de respirar.
Ahora, mientras discutían, yo oía a Jesús que desde atrás de mi espalda decía: todas las demás sociedades conocen quién pertenece a su partido. Solo mi iglesia no conoce quiénes son sus hijos. El primer paso es conocer quiénes son aquellos que le pertenecen. Y a estos los podéis conocer al establecer un día una reunión en la que invitaréis a los que son católicos a que vayan al lugar destinado para tal reunión. Y ahí, con la ayuda de los católicos seglares, establecer lo que conviene hacer. El segundo paso es obligar a la confesión a aquellos católicos que intervengan en esto, pues esta es la cosa principal que renueva al hombre y forma los verdaderos católicos. Y esto no solo a aquellos que se encuentran presentes, sino obligar a los que son patrones a que obliguen a sus súbditos a la confesión. Y si no lo logran por las buenas, aún con despedirlos de su servicio. Cuando cada sacerdote haya formado el cuerpo de sus católicos, entonces podrán encaminarse a otros pasos superiores, porque el reconocer la oportunidad del tiempo, como meterse en los partidos, y la prudencia en exponerse, es como la poda a los árboles, que hace producir frutos grandes y maduros, pero si el árbol no es podado, produce sí un bello conjunto de follaje y de flores, pero apenas cae una helada, sopla el viento, no teniendo el árbol humor suficiente y fuerza para sostener tantas flores, para cambiarlas en frutos, las flores se caen y el árbol queda desnudo. Así sucede en las cosas de religión. Primero debéis formaros un conveniente cuerpo de católicos para poder hacer frente a los otros partidos. Y después podéis llegar a introduciros en los otros partidos para formar uno solo.